Hola viajeros, bienvenidos a Papay Trips, donde hoy os cuento mi aventura por la mágica Islandia, un país lleno de paisajes únicos, glaciares imponentes y cascadas que te dejarán sin aliento. En este vídeo te contaré todo lo que necesitas saber antes de emprender tu propia ruta por esta tierra de fuego y hielo. Lo primero que tienes que decidir para poder organizar tu ruta por Islandia es cuántos días vas a ir. A modo general, te diría que si vas a ir menos de una semana, te centres solo en una zona, por ejemplo la del sur, ya que es más accesible todo el año, que sería desde Höfn hasta la península de Snæfellsnes. Pero si vas 10 días o más, puedes dar la vuelta a la isla. Mi experiencia ha sido de 12 días en agosto, y en este vídeo te daré una guía completa para preparar tu viaje a Islandia, cubriendo desde cómo llegar, qué llevar en la maleta, hasta las rutas y actividades imperdibles. La mayoría de los viajeros llegan a Islandia en avión, aterrizando en el aeropuerto de Keflavik, el principal del país. Aunque si necesitas, hay aeropuertos nacionales en varios puntos de la isla. Una vez en tierra, la mejor manera de moverse por Islandia es alquilando un coche para ir haciendo la ruta a tu ritmo. En mi caso alquilé un coche pequeño con la empresa Reykjavik Cars, que en su momento era de lo más económico y aunque nos dieron un coche con algunos desperfectos, nos ha servido para el viaje, pero me ha servido para ver que no es el coche óptimo para recorrer el país. Yo te recomiendo un 4x4, incluso en verano, y especialmente si planeas explorar más allá de la carretera principal. Incluso para llegar a puntos muy conocidos, a menudo tendrás que atravesar carreteras de grava y un todoterreno te dará mucha más seguridad. Antes de alquilar el coche, revisa bien tu ruta. Si quieres explorar áreas más alejadas o carreteras secundarias, asegúrate de que el coche que alquiles lo tenga permitido y esté cubierto por el seguro. A nivel de internet y comunicación, si eres europeo, buenas noticias. En Islandia podrás usar tu móvil como si estuvieras en casa, sin costos adicionales de roaming. Podrás llamar y tener internet al mismo precio que en tu país de origen. Si vienes de fuera de Europa, revisa las tarifas con tu compañía o considera comprar una SIM local o una eSIM para mantenerte conectado. Islandia tiene un clima impredecible, incluso en verano, por lo que es fundamental estar bien preparado. Lo mejor es llevar varias capas de ropa para poder adaptarte a la temperatura según el momento del día, además de ropa impermeable y cortavientos, ya que nunca sabes cuándo se va a poner a llover. Por ejemplo, en mi caso, me llovió casi todos los días y todo se hizo viento en algún momento, algunas veces muy fuerte. Aparte de los básicos que siempre llevas en tu maleta, no te olvides de unas buenas botas de senderismo o unas deportivas aptas para el clima frío, puesto que vas a andar bastante. Mucha gente que quiere ahorrar en Islandia, además, se lleva un poco de comida para los días que hay que conducir mucho o bien para hacer algunas comidas más ligeras y más económicas, como puede ser algún snack, embutidos o conservas. Una de las mejores cosas de Islandia es la variedad de actividades que puedes hacer, desde avistamiento de ballenas hasta explorar cuevas volcánicas o relajarte en baños termales, hay algo para todos los gustos. Mis sitios favoritos han sido los paisajes de Kirkjufell y el glaciar Jökulsárlón, que no puedes dejar de visitar. Hablando de comida, Islandia tiene una gastronomía basada en el pescado y algunos tipos de carne. De sus especialidades, la que más me ha gustado ha sido la sopa de cordero, pero te recomiendo que también pruebes la trucha o los dulces, que en casi todas partes son caseros y buenísimos. Uno de los puntos claves del viaje es el presupuesto. A continuación te explico sobre los costos y consejos para ahorrar. Islandia es conocida por ser un destino muy caro, pero planificando bien puedes optimizar tu presupuesto. Aquí te dejo un desglose aproximado de los costos principales. Los vuelos desde Europa suelen costar entre 200 y 800 euros ida y vuelta, dependiendo de la temporada. El alquiler de coche puede ir desde 50 a 100 euros por día para un coche estándar, hasta el doble o el triple por una caravana. El alojamiento varía mucho según el tipo y la ubicación, con precios desde 100 a 400 euros por noche. Comer en un restaurante sale entre 25 y 50 euros por comida, según el menú y el restaurante. Si quieres ahorrar en comidas, puedes aprovechar los supermercados o pequeñas panaderías o locales para hacer picnics o comidas más ligeras durante tu ruta. Al organizar mi viaje por Islandia, mi principal duda era qué puntos eran obligatorios de ver y cómo dividir la isla en los 12 días que iba a estar. Después de investigar bastante e irme apuntando todo lo que me gustaría ver, fui acotando el viaje por etapas. Decidí hacer la ruta en sentido horario porque había oído que la parte del sur es más espectacular y así la dejaba para el final.
pero la verdad es que la parte norte me ha gustado igual o más aún. Hay que pensar es que en el sur hace un poco más de calor y sol, por lo que estuvo bien ir hacia ese clima a medida que avanzábamos. Te dejo en pantalla la duración y trayecto de mis etapas que podrás seguir más detalladamente en los siguientes vídeos. Si quieres saber más sobre mi viaje a Islandia, en los próximos vídeos exploraremos cada parada de mi ruta en detalle, con consejos prácticos y muchas más imágenes increíbles. Si tienes cualquier duda, me la puedes dejar en comentarios e intentaré ayudar en todo lo que pueda. Espero que te haya gustado mucho este primer vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.